Bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desgranar un tema que, a ver, personalmente me parece fascinante. Porque si miramos el calendario laboral de cualquiera, ese que nos dice cuándo caen los festivos o qué días tenemos vacaciones en Semana Santa, solemos pensar que es algo moderno. No. Claro, como si fuera una invención de un departamento de recursos humanos o algo así. Exacto. O quizá pensamos que está dictado por algún decreto eclesiástico arbitrario que se firmó hace un par de siglos y ya está. Pero, y aquí está la clave de nuestra misión de hoy, si buceamos en las fuentes, resulta que todo esto está dictado por el terror. El terror absoluto de un agricultor de hace 5.000 años a literalmente morir de hambre en invierno. Hoy damos por sentada la fecha en la que vivimos, ¿verdad? Miramos la pantalla del móvil, vemos un número, vemos un mes, y nos parece pura información aséptica. Sí, una simple celda en una base de datos. Eso es. Pero si retrocedemos lo suficiente, nos damos cuenta de que el calendario no era una herramienta de productividad. Era un manual de supervivencia. Y para este análisis tenemos una pila de documentos increíbles sobre la mesa. Textos antropológicos, registros astronómicos, tratados teológicos. Y bueno, esa necesidad de supervivencia originó uno de los fenómenos psicológicos y culturales más asombrosos que documentan estos registros, la verdad. Lo fascinante aquí es que el cerebro humano está biológicamente diseñado para encontrar e interpretar patrones. Para buscarle sentido al caos, o sea, para no volverse loco. Exacto, sí. Ante la abrumadora intensidad del entorno, nuestros antepasados buscaron el patrón definitivo, el patrón más innegable de la naturaleza, es decir, el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento anual de la luz y la tierra. La observación minuciosa de la bóveda celeste funcionaba como un reloj que daba las instrucciones al suelo agrícola. El cielo le decía a la tierra lo que tenía que hacer. Totalmente. Y la tesis central que arrojan todos estos textos que vamos a manejar hoy es que los seres humanos tomaron esa cruda instrucción de supervivencia biológica y la tradujeron al lenguaje universal de la religión y la mitología. Vale, vamos a meter las manos en la masa, porque el objetivo es entender cómo la mecánica de los eventos celestiales, o sea, los solsticios y los equinoccios, no solo dictó las siembras, sino que sirvió de base para los mitos de muerte y resurrección en culturas de todo el planeta. Culturas que, ojo, no tenían absolutamente ningún contacto entre sí. Cero contacto. Es un desarrollo paralelo puramente humano. Claro, es que eso es lo que te vuela la cabeza. Pero antes de hablar de dioses y de textos sagrados, yo quiero entender la tecnología primordial. A ver, ¿cómo medían el cielo con esa precisión matemática si no tenían más que sus propios ojos? No había telescopios ni nada parecido. Pues la clave está en la relación del horizonte con la contaminación lumínica, o más bien con la ausencia total de ella. Hoy miramos al cielo desde una ciudad y vemos, con suerte, unos pocos puntos brillantes. Para una civilización antigua, el cielo nocturno era una pantalla de altísima resolución. Una locura de estrellas. Sí, sí, sí. Y no se limitaban a mirar hacia arriba y ya está. Utilizaban la línea del horizonte como un calibrador gigante. Observaban en qué punto geográfico exacto salía el sol cada mañana a lo largo de todo el año. Mediante la construcción de marcadores de piedra, alineaciones megalíticas o incluso usando la simple geografía local, las montañas, podían rastrear cómo el punto de salida del sol se desplazaba hacia el norte o hacia el sur, dependiendo de la estación. Claro. O sea, imaginemos por un momento que el cielo nocturno no era un simple paisaje poético o bonito de ver, sino una enorme hoja de cálculo de Excel proyectada en el techo del mundo. Si no sabías leer esos datos, esas celdas formadas por la posición de las estrellas respecto a la montaña de enfrente, pues te perdías la fecha exacta de siembra. Te saltabas una celda del Excel y tu comunidad entera no sobrevivía al invierno. Es una analogía perfecta. Si conectamos esto con la visión general de la antropología, la presión era inimaginable. Y los textos sobre el tiempo social, frente al tiempo ambiental, lo ilustran muy bien con el solsticio de invierno. A ver, en el hemisferio norte es el punto de máxima declinación del sol. Los días se han ido acortando, el frío arrecia y la naturaleza aparentemente se detiene. Todo se congela, claro. Exacto. El sol, de forma literal, para ellos, parece rendirse y morir un poco más cada jornada. Y el solsticio marca 3 días donde el astro parece detenerse en el horizonte antes de invertir su curso y volver a subir. Pero, a ver, aquí me surge una duda leyendo los documentos.
Si estas culturas llevaban observando el cielo durante siglos y sabían que el cálculo astronómico era inmutable, o sea, sabían que el Sol siempre, siempre volvía a subir después de esos 3 días de pausa, ¿por qué surge tanta ansiedad? Si el solsticio pasa siempre por pura mecánica celeste, ¿por qué sentían la necesidad de realizar ritos desesperados? Porque el ser humano primitivo no comprendía esa inmutabilidad de la mecánica celeste. O sea, nosotros sabemos que es física, pero la evidencia apunta a que ellos veían el cosmos como un sistema transaccional, como una negociación constante. Ah, como si la naturaleza pudiera cambiar de opinión. Eso es. La angustia residía en la posibilidad de que quizás este año el engranaje cósmico decidiera detenerse de verdad. Temían que el Sol no tuviera la fuerza suficiente para renacer de su letargo invernal. Así que los ritos, como el encendido de grandes hogueras en mitad de la noche más larga del año, no eran meras celebraciones festivas, eran magia simpática. Magia simpática, ¿vale? O sea, imitar lo que quieres que pase. Exactamente. Creían firmemente que debían infundir su propia energía, encender fuego para ayudar al Sol a recuperar su calor y que la maquinaria no se detuviera. Vale, entonces, el cielo te da la fecha y, a la vez, te genera esa ansiedad tremenda. Pero el milagro, la resolución de toda esa ansiedad agrícola, ocurre bajo tierra. Y aquí es donde los textos mitológicos me parecen una pasada, porque hay un concepto que se repite en casi todas estas culturas de las que hablan los documentos, que son las deidades ctónicas. ¿Los dioses del inframundo? Exacto. Los dioses del inframundo, los dioses de los muertos, resultan ser exactamente los mismos dioses que controlan la comida, la agricultura. Y yo pensaba, ¿por qué mezclar la muerte con la cena? O sea, parece contraintuitivo, ¿no? Pues la respuesta está en la propia naturaleza de la semilla, de la biología más básica. Para el pensamiento antiguo, enterrar algo en la tierra significa sepultarlo en el reino de los muertos, en la oscuridad total. Y es que la tierra tiene una doble naturaleza que es inseparable. Es simultáneamente tumba y matriz. Tumba y matriz. Qué potente es eso. Tiénsalo. Una semilla inerte y seca que parece completamente muerta se entierra, permanece en la oscuridad absoluta del inframundo. Y de pronto, tras unos meses, un brote verde rompe el suelo. Es una resurrección biológica literal. Así que cuando observamos cómo las primeras grandes civilizaciones intentaron dar sentido a este proceso, vemos que crearon narrativas divinas que mapeaban exactamente la biología de esa semilla. Vamos a bajar esto a la realidad con Egipto, que es uno de los platos fuertes del análisis. Porque el caso de Osiris es el ejemplo perfecto, ¿verdad? A Osiris siempre nos lo vende la cultura popular como el dios de las momias, el señor verde del más allá, que pesa las almas. Pero en su origen, los textos académicos lo definen como una deidad estrictamente agrícola. Absolutamente. Osiris codifica a la perfección el ecosistema del Valle del Nilo. Hay que entender que la agricultura egipcia no dependía de la lluvia, porque allí apenas llueve, dependía de un único y monumental evento astronómico y geológico, que era la inundación anual del río Nilo. Que además estaba sincronizada con las estrellas. Sí, estaba anunciada por la aparición en el cielo de la estrella Sirio. En el mito fundamental, Osiris es un rey benevolente que enseña la agricultura a su pueblo, pero es asesinado por su hermano Set, que es el dios del caos, la sequía y el desierto. Set no solo lo mata, sino que lo despedaza y esparce sus restos por todo Egipto. Y claro, ese despedazamiento, leyendo a fondo te das cuenta de que no es un detalle morboso al azar. O sea, es una metáfora súper cruda de lo que le hacían al trigo durante la cosecha, ¿no? Tal cual. El despedazamiento de Osiris representa el proceso de trilla. Cuando el grano se golpea, se separa de la paja y se esparce. También representa la tierra reseca y cuarteada durante los meses de sequía más extrema en Egipto, es decir, la muerte del campo. Ya, y luego viene la resurrección. Luego entra en juego Isis, su esposa. Ella recorre todo Egipto reuniendo pacientemente los pedazos de Osiris. Logra recomponerlo y mediante magia lo resucita lo suficiente como para concebir a su hijo Horus. A nivel fenológico, el llanto de Isis y esa resurrección milagrosa representan la inundación del Nilo. O sea, el agua que inunda esa tierra cuarteada. Eso es, el agua anega la tierra depositando el limo fértil, que es un barro negro que permite que la vida vuelva a germinar. Por tanto, la resurrección de Osiris es literalmente el trigo brotando del barro. Es brillante. Es decir, codificaron el comportamiento de un río,
y el calendario de la trilla en un drama familiar divino. Pero, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, si rompemos todos los esquemas y cruzamos el océano, nos vamos a Mesoamérica, a miles de kilómetros de distancia, sin ningún contacto histórico con el Valle del Nilo. Y las fuentes muestran que la mecánica es idéntica con el dios del maíz. Idéntica. Los mayas y los aztecas tenían calendarios agrícolas súper complejos que se ajustaban con los pasos cenitales del sol. Una matemática brutal, vamos. Y la arquitectura mesoamericana es en sí misma tecnología astronómica de precisión. El castillo de Chichén Itzá es el ejemplo de manual, ¿no? Claro, está diseñado para que, en los equinoccios de primavera y otoño, el juego de luces y sombras proyecte la imagen de la serpiente emplumada, Kukulcán, descendiendo lentamente por las escalinatas hacia la Tierra. Ese descenso cósmico marca el inicio de la temporada de lluvias y, por tanto, el momento de preparar la tierra para el maíz. Y el mito del maíz también tiene ese drama de muerte y resurrección del que hablábamos. Sí, la mitología mesoamericana está empapada de este concepto. En su texto sagrado, el Popol Vuh, vemos cómo los héroes gemelos deben descender al Xibalbá, que es el inframundo maya. Allí deben enfrentarse a los señores de la muerte, mueren y son triturados. Sus restos se arrojan a un río, de donde finalmente renacen. Es, de nuevo, el ciclo exacto de la semilla de maíz, que debe ser enterrada en la oscuridad, descomponerse, asimilar el agua y brotar hacia la luz. Madre mía. Esto me lleva a una conclusión que a lo mejor parece obvia tras leer los textos, pero es súper profunda. A ver, si enterrar una semilla provocaba que la vida renaciera multiplicada, ¿podríamos decir que las prácticas funerarias humanas como la momificación en Egipto o los entierros precolombinos son una especie de imitación de la agricultura? O sea, ¿empezaron a enterrar a los muertos con la esperanza de que el alma funcionara igual que un grano de trigo y terminara germinando? Pues la antropología de la religión señala que esa analogía es fundacional. Fíjate que antes de la agricultura, en las sociedades de cazadores y recolectores, la relación con los muertos solía ser muy diferente. A menudo los dejaban a la intemperie o usaban ritos nómadas. Pero al sedentarizarse y observar obsesivamente el ciclo del grano, la idea de la tierra como un útero regenerador se vuelve central. Empiezan a cavar tumbas como si cavaran surcos para sembrar. Exacto. De hecho, el sarcófago de Osiris a menudo tiene representaciones gráficas de grano germinando en su interior. Entierran el cuerpo humano en la oscuridad con la misma fe operativa con la que entierran el sustento de la aldea. Pero claro, la agricultura no es solo enterrar y cosechar alegremente. Hay un periodo inmenso en medio que es la esterilidad total. Hay que soportar meses donde el entorno es muy hostil. Y aquí es donde quiero ir a Grecia, al famoso mito de Deméter y Perséfone. La diosa de las cosechas y su hija raptada. Exacto, raptada por Hades, el señor del inframundo. Y se supone que el dolor inmenso de Deméter paraliza la tierra. Pero, a ver, detengámonos en Grecia un momento, porque leyendo los análisis académicos sobre esto, hay una cosa que siempre me había chirriado. Los inviernos en el Mediterráneo no son como en el norte de Europa o en Rusia. O sea, no te mueres de congelación en los campos de Atenas. ¿Por qué los griegos tienen un mito tan apocalíptico sobre el frío para explicar la esterilidad de la Tierra? Es que ese es un matiz crucial que los análisis modernos se esfuerzan muchísimo en clarificar. La confusión popular, digamos, la versión de Hollywood, asume que el luto de Deméter causa el invierno oscuro y helado, porque nosotros lo vemos desde una perspectiva del norte de Europa. Claro, pensamos en nieve y hielo. Pero en la realidad agrícola del Mediterráneo oriental, el momento en que la tierra está verdaderamente muerta, reseca y donde no crece absolutamente nada, no es el invierno, es el pico del verano. El verano, el momento de máxima luz. Sí, el verano. El clima mediterráneo tiene veranos abrazadores y sin una gota de lluvia. La vegetación literalmente se quema. El mito narra que Perséfone debe pasar una parte del año en el inframundo con Hades. E históricamente, eso coincide con el momento en que el grano, una vez cosechado en la primavera, debía ser almacenado bajo tierra, en silos subterráneos que eran frescos y oscuros. O sea, el inframundo. Eso es, el inframundo. Lo guardaban ahí para protegerlo del calor mortal del verano.
Cuando por fin llegaban las lluvias de otoño y se preparaba la nueva siembra, se decía que Perséfone ascendía y se reunía con su madre, propiciando el brote del grano durante el invierno, que es suave allí, y la primavera. En resumen, el mito es un manual de conservación de grano codificado. Es que me vuela la cabeza. O sea, el inframundo griego en este contexto tan cotidiano resulta ser literalmente un silo de almacenamiento de cereales para escapar del calor. Pero a ver, si los campesinos ya sabían perfectamente que tenían que guardar el grano ahí abajo por cuestiones prácticas, ¿por qué añadirle toda esa capa de melodrama? ¿Por qué humanizar el clima con madres deprimidas y dioses secuestradores? Porque dotar a la naturaleza de una psicología humana compleja, con ira, luto, alegría, otorgaba a estas sociedades una sensación de agencia, la ilusión de tener el control. Ah, claro, si llueve, porque es un proceso atmosférico, no puedes hacer nada. Exacto. Frente a la sequía o una mala cosecha, la perspectiva de que el clima es simplemente un sistema de presiones y temperaturas inalterables es muy paralizante. Te deja completamente indefenso. Pero si la esterilidad del campo es el luto de una diosa por su hija, entonces tienes margen de maniobra, puedes interactuar con ella. Puedes negociar. Eso es, puedes celebrar ritos, ofrecer sacrificios o participar en misterios sagrados como los célebres misterios eleusinos en Grecia, donde, tras días de ayuno y beber una mezcla de agua y cebada, la gran revelación final, en absoluto silencio, era mostrar simplemente una espiga de trigo recién cortada. Apaciguabas la psicología divina para asegurarte de que el mecanismo biológico continuara un año más. Vale, pues vamos a dar el salto final que conecta todo esto con nosotros. Porque Osiris, Deméter o los dioses mayas pueden sonar a documental de historia antigua lejano. Pero la gran pregunta es cómo todo este inmenso bagaje de observación celeste y ansiedad por la cosecha terminó moldeando las festividades religiosas que hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen marcando nuestros festivos. Hablemos de las fuentes sobre la tradición judeocristiana. El proceso que observamos en los tratados teológicos es una transición monumental. Es pasar del mito estacional a la historia de la salvación. Y manteniendo siempre la imparcialidad que nos exigen estos documentos, si analizamos los orígenes de la Pascua judía, el Pesaj, encontramos estratos muy antiguos. Sí, antes incluso del Éxodo, ¿no? Claro. Las evidencias apuntan a que las tribus nómadas y seminómadas originales ya celebraban ritos primaverales. Estaban asociados al florecimiento de la naturaleza y, de forma muy vital para ellos, a los primeros nacimientos de los rebaños. Se marcaba por el sacrificio de un cordero para asegurar la fertilidad y alejar las desgracias. Posteriormente, al volverse sedentarios en Canaán, se incorporó un festival puramente agrícola de primavera, la festividad de los panes sin levadura, que coincidía exactamente con la primera cosecha de cebada. Era el renacer de la tierra tras las lluvias de invierno. Pero claro, hoy en día cuando alguien celebra el Pesaj, no está celebrando la cosecha de cebada. Están leyendo sobre Moisés, sobre las plagas y la salida de Egipto. ¿En qué momento un calendario de cosechas se transforma en el relato fundacional de una nación entera? Los textos sugieren que se utilizó el armazón temporal y simbólico que ya existía. O sea, la primavera, el renacer, la liberación de la tierra tras la escasez invernal. Ese armazón sirvió para anclar un evento histórico y fundacional crucial, el Éxodo. En lugar de celebrar únicamente que la tierra se libera del invierno, la narrativa evoluciona de una forma preciosa para celebrar que un pueblo entero se libera de la esclavitud. Mantienen el simbolismo de la sangre del cordero y el pan sin levadura, que es propio de una salida apresurada o de una cosecha rápida, pero el significado profundo se eleva por completo. El ciclo inmutable de la naturaleza se convierte en el escenario de la intervención divina e histórica. Exactamente. El cálculo de cuándo cae la Semana Santa no es un día fijo en nuestro calendario solar actual. Seguimos usando la misma tecnología primitiva que los agricultores del Neolítico. O sea, es increíble. Es que la mecánica de cálculo es fascinante. El Concilio de Nicea, allá por el siglo IV, estipuló una fórmula que desvinculaba la festividad cristiana del calendario hebreo, pero, ojo, la mantenía firmemente atada al cosmos. Y sigue siendo así. La Semana Santa cristiana se celebra el primer domingo posterior a la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. O sea, requiere una alineación solar,
por el equinoccio y una alineación lunar. Sí, pura astronomía arcaica en pleno uso contemporáneo. O sea, a ver si logro conectar las piezas con una analogía. Analizándolo imparcialmente, como una evolución de la historia de las ideas, no se trata de decir de forma superficial que la resurrección es solo un mito agrícola más y ya está. Más bien los textos sugieren que el cristianismo y el judaísmo heredaron un hardware universal, ¿no? El cosmos, el equinoccio, la luz venciendo la oscuridad, la biología de la primavera. Sí, el vocabulario simbólico ya estaba establecido y era profundamente comprendido por la psique humana. La primavera, que es el momento preciso en que la luz diurna supera por fin a la oscuridad nocturna y la vida brota del suelo aparentemente muerto, es el lienzo perfecto. Y la teología utiliza este lienzo astronómico y biológico para narrar una victoria de otro orden. Una victoria espiritual. Eso es, la victoria definitiva de la vida sobre la muerte espiritual y de la luz divina sobre las tinieblas. La arquitectura del cosmos sirve como marco universal para explicar la salvación. Vale, entonces el hardware es el equinoccio y la semilla germinando. Pero el software, el significado profundo de la historia, se actualizó. Pasó de ser un simple manual de instrucciones para no morir de hambre en el invierno a convertirse en un mensaje complejísimo sobre la liberación de la esclavitud y la redención del alma. Se usó el ciclo de la comida para explicar el ciclo del espíritu. Totalmente. La síntesis que proporcionan estos estudios comparativos nos muestra que la humanidad no ha cambiado sus métodos fundamentales para dar sentido a la existencia, ya sea codificando la trilla del trigo en los pedazos de Osiris, midiendo el descenso de la sombra de la serpiente para plantar el maíz en Mesoamérica, lidiando con la aridez del verano mediterráneo, escondiendo el grano con Perséfone, o, como decíamos, mirando la primera luna llena de primavera para celebrar la resurrección. Siempre miramos arriba. Siempre. El ser humano siempre ha levantado la vista hacia el cielo buscando respuestas implacables y ha bajado la mirada hacia la tierra buscando el consuelo de que, después de la oscuridad, siempre hay un brote verde. Y eso, la verdad, nos deja en un punto muy curioso hoy en día, porque la inmensa mayoría de nosotros no dependemos de leer el horizonte al amanecer para sobrevivir. Nuestra comida viene envuelta en plástico brillante, la compramos en supermercados con aire acondicionado que tienen tomates tanto en enero como en agosto. Sí, la desconexión parece total. Claro, trabajamos bajo luces fluorescentes que anulan por completo la diferencia entre el día más largo y la noche más oscura del año. Y sin embargo, si lo pensamos bien, nuestro ritmo emocional, nuestros descansos, la forma en que estructuramos nuestro año vital y festivo, todo sigue operando dentro de ese viejo calendario de ansiedades y esperanzas agrícolas. Seguimos siendo agricultores asustados disfrazados con trajes de oficina. Se ha invisibilizado bajo un montón de capas de tecnología. El mero hecho de que toda una civilización moderna paralice sus mercados financieros o vacíe sus ciudades guiándose por la posición de la luna llena de primavera, indica que la dependencia psicológica de esos ritmos originarios persiste. Está en nuestro ADN cultural. Absolutamente. Y bueno, quiero dejar una última idea flotando, algo para darle vueltas, para que cada uno lo piense por su cuenta tras este análisis. Pensemos un momento en el futuro. Imaginemos que algún día damos el salto y nos convertimos en una especie interplanetaria. Digamos que establecemos una colonia humana permanente en Marte. Un planeta que tiene un año que dura casi el doble que el nuestro, 687 días, sin estaciones marcadas biológicamente por el crecimiento orgánico al aire libre. Un entorno totalmente alienígena. Claro. Un lugar donde no hay lluvias de primavera, ni equinoccios que traigan el deshielo, y donde los cultivos tendrán que crecer en laboratorios hidropónicos esterilizados, bajo luz LED rosa constante 24 horas al día. Y la pregunta es, ¿cómo van a cambiar nuestros mitos en un entorno así? ¿Qué nuevas historias, qué nuevas festividades tendremos que inventar cuando el solsticio y la semilla enterrada dejen de significar la vida o la muerte? Es una premisa fascinante, desde luego. La verdad. Quizás durante las primeras generaciones los colonos miren sus relojes digitales buscando desesperadamente ese viejo confort terrestre, o tal vez bajo el cielo rojo de otro mundo, esa enorme hoja de cálculo cósmica de la que hablábamos tenga que empezar a escribirse completamente desde cero. Y con esa imagen lo dejamos por hoy. Un análisis profundo de los que te dejan pensando.